Señores, yo sé que estamos en el aire y que hay que dar bienvenida, pero yo estoy todavía dándome banquete con este material que vamos a hablar hoy. Bienvenidos a la edición de fin de semana de En Deportes. Mi nombre es Jorge Chalhub. Gracias por estar en sintonía con Acento TV, www.acentotv.do, canal 38 de Claro TV, 39 de Telecable de Tricón, y desde cualquier plataforma en el portal nos pueden seguir. Hoy tenemos un invitado, un periodista que cualquier cronista deportivo joven o de mi generación o de generaciones venideras tiene que verse de alguna forma reflejado en él, porque es un periodista de larga data, de gran bagaje, analista de boxeo por demás. Analista no, ya con esto yo le voy a decir, yo le voy a revelar quién es. Es, si no la voz, es una de las voces autorizadas de la República Dominicana para hablar de boxeo. Hoy nos acompaña el escritor, periodista, productor de televisión, de radio también, señor Carlos Nina Gómez. Nina, un placer tenerlo por aquí por En Deportes. Muchas gracias, Jorge, un placer. No te conocía personalmente e históricamente, ya que me dijiste que eres nieto de Chalhub Mejía, uno de los grandes hombres de este país. Amén. Yo digo el apellido no porque sea mi apellido, yo lo digo para que me pregunten, ¿tú eres familia de sí, exactamente. Siempre. Carlos, vamos a hablar de tu más reciente libro. Vamos a platicar un poco también con Carlos sobre pues la trayectoria que tiene como periodista y todos los libros, de algunos de los libros que ha publicado. Pero vamos a hablar del ranking mundial de boxeo, los 30 más grandes de la historia. Es un ranking interesante porque tú pones incluso a personas en lugares que yo diría, cónchale, pero hay muchos que nosotros no conocemos. ¿Tú quieres que empecemos de atrás adelante? No vamos a abundar en todos, porque el programa es 30 minutos, y la verdad esto es material para pasarnos horas hablando, pero primero vamos a empezar, más que nada, hablando del propósito principal de este libro, de este material, de los 30 más grandes del boxeo, Carlos. Primeramente, muchas gracias por invitarme a este importante programa. Primeramente, yo quise escribir ese libro para rescatar y para revivir a grandes atletas, concretamente de boxeo, grandes hombres que hicieron historia en el boxeo mundial. Y no solamente por su accionar positivo en el boxeo, que es uno de los deportes más importantes en el mundo, sino por recordarles, sobre todo a la nueva generación, de que esos individuos existieron en el bregar boxístico y que muchos de ellos pasaron la frontera del boxeo. Es decir, que no solamente fueron grandes exponentes del boxeo, sino fueron exponentes de la disciplina, de la profesionalidad, de la buena conducta, y realmente eso fue la iniciativa mía que escribí ese libro. Ranking mundial del boxeo, los 30 más grandes. ¿Tiene atletas amateur o todos son profesionales? No, todos son profesionales. Es un libro profesional de todos, desde por ejemplo, Jack Johnson, que fue el primer boxeador negro que ganó un título mundial de los pesos completos. Eso fue el 26 de diciembre del año 1908. Que está en el puesto 7. Sí, por encima de muchos que vamos a no caer en Johnson directamente. Por ejemplo, vamos a empezar desde arriba, desde el 30 al primero. Jersey Joe Walcott. ¿Quién fue Jersey Joe Walcott? Algo breve, porque la verdad yo no conocía de este boxeador. No soy el más ávido sabiendo de boxeo, sí, pero conozco algunos boxeadores históricamente. Jersey Joe Walcott, que lo pongo en el 30, o sea, por poco se queda fuera en el 30. Sí. Fue un gran boxeador de los pesos pesados, también de raza negra. El boxeo de raza negra le ha llevado la milla a los boxeadores blancos. Bueno, desde que empezaron a ser profesionales. Sí. Desde que Jack Johnson rompió la barrera. Exacto, Jack Johnson. Pero desde que Rocky Marciano, que solamente duró 4 años como campeón mundial, desde el 52 al 56, a Marciano lo pongo en el número 11, de los 30. Rocky Marciano, que se retiró con 49 y 0, 43 knockouts, ese récord lo emuló ahora Floyd Mayweather Jr., que terminó con 49 y 0. Y que, digregando un poco, escúchame, sí, Mayweather dijo que se retiró. Yo he escrito varios artículos, incluso cuando estuve en Las Vegas recientemente, escribí un trabajo de que él va a volver. Pero claro. No, él sigue. Digo, tiene unas vacaciones, y así lo puse en un artículo,
unas vacaciones especiales. Él vuelve, él va a seguir. Yo creo que a finales de este año, principios del próximo, o sea, finales de 2016 o principios del 17, vemos una revancha con Pacquiao. No, yo diría que en el primer semestre del 2006. ¿Del 2006? Posiblemente. ¿Del 2016? Sí, 2016, posiblemente. Entonces, Jesse Owalko, precisamente Joe Louis, lo de Rocky Marciano. Sí. Rocky Marciano le conectó a Jesse Owalko. Yo creo, y no quiero utilizar la palabra trompón porque no me gusta, yo soy un tipo a veces muy celoso con la gramática, con el lenguaje, porque a veces algunos cronistas dicen, le tiró una trompada, y los únicos que dan trompadas son los elefantes, que tienen trompas. Puñetazo. Un puñetazo, un golpe. Y yo creo que fue el golpe más fuerte en la historia del boxeo que se lo dio Rocky Marciano, que le dobló completamente los labios y la mandíbula. Eso es una foto histórica. Que es la foto una de las fotos que está en el libro. Pero realmente Jesse Owalko, aunque si vamos a las estadísticas, quizás no debería estar. Pero es una percepción mía, porque a veces las estadísticas no lo dicen todo. No lo dicen todo. Porque, por ejemplo, Muhammad Ali, que lo tengo en el número 2, es un hombre que hizo 61 peleas y perdió 5. Que ese es el tema, esa es otra. O sea, hay que, cuando estemos llegando ya porque eso ya es el banquete para el bloque final. Exacto. Señores, Carlos Nina Gómez puso a Ali de número 2. Tyson no está entre los primeros 10. Para los de mi generación, que somos los que más nos vamos a extrañar correcto. Tyson no está entre los primeros 10. Es más, Floyd Mayweather Jr. no está entre los primeros 10. Que esa es una pregunta que te tengo. Pero antes, vamos al número 29, que es George Foreman. George Foreman. Sí, George Foreman lo puse ahí también porque fue uno de los grandes. Tú sabes que el boxeo, para mí, incluso yo escribí un artículo, un análisis de la crisis de los pesos completos, y la dividió en 3 etapas. La etapa de los 50, que fue quizás la mejor etapa del boxeo, con Joe Louis, Rocky Marciano, Jesse Owalko, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Tooney, o sea, esos grandes boxeadores, los pesos pesados, Max Baer, que aunque es un boxeador que no está quizás en la gran élite, pero es el único boxeador en la historia que ha matado a 2 rivales, mató a 2 a base de golpes. No tiene la pegada más contundente, porque la pegada más fuerte, más neta, a mi juicio, la de Joe Louis. La de Louis. Sí, la de Joe Louis. Tyson está en los primeros 5, tiene más pegada, más contundente. Entonces, me decía de George Foreman. George Foreman está ahí porque fue un hombre grandioso, sobre todo en la década de los 70 y los 80. De los 70 más bien, y cruzó la década de los 90, porque cuando él, el 30 de octubre de 1974, que fue la gran pelea, el gran regreso de Muhammad Ali después de 67, cuando le quitaron la corona. La corona. Le arrebataron la corona. Le quitaron la corona sin darle un golpe físico. Sí. Pero fue un golpe moral que le dieron, porque no se quiso alistar al ejército de Estados Unidos. Y entonces, de 67, regresó en el 70. Que Ali creo que fue quien dijo que como yo, si oro tanto por la vida de los demás, voy a salir a matar. Si oro tantas veces al día, voy a salir a matar a otro hombre. No, y él dijo que si el presidente de Estados Unidos manda a su hijo adelante a pelear, pues él también iba a pelear. Cassius Clay. Cassius Clay, pero no le diga Cassius Clay, que hay una anécdota de eso. Hay una anécdota del año 1970, y voy a digregar otra vez. Sí, no importa. Pero uno digrega, pero entre lo mismo. Claro. En 1970, cuando él iba a pelear con Oscar Ringo Bonavena, el gran boxeador argentino, les digo la fecha exacta, 7 de diciembre de 1970, en la conferencia de prensa, y te estoy diciendo cuando él regresó y primero hizo una pelea con Jerry Coaria, quien derrotó, y entonces después hizo una pelea con Oscar Ringo Bonavena, que nunca lo habían, no solamente lo habían noqueado, no lo habían tumbado. Nunca lo había dado Oscar Ringo Bonavena, que aunque no fue un gran técnico, fue un boxeador avasallante, un violento, tremendo. En la conferencia de prensa, él le dijo 2 veces, tú eres Cassius Clay. Y Muhammad Ali le dijo, mire, yo le voy a decir quién soy yo, pues yo soy Muhammad Ali, yo soy Cassius Clay. No, tú eres Cassius Clay. Y Muhammad Ali entonces en la pelea, en el asalto número 15, lo tiró 3 veces a la lona. Nunca lo habían tumbado, lo tiró 3 veces a la lona. Y yo tengo esa pelea, incluso la voy a pasar un día de estos en mi programa. Entonces, Foreman fue un hombre importante porque después que perdió el título frente a Muhammad Ali, repito, en su regreso, Ali, que hizo esas 2 peleas primero con Jesse Owalko,
con Jerry Curry y después con Rico Bonaventure. Entonces en el 74, el 30 de octubre, en Kinshasa, Zaire, en África, que ahí había cerca de 100.000 personas, y 100.000 personas había 99.9 a favor de Ali, y a favor de Foreman solamente estaba el entrenador. Digo, literalmente diciendo esto. Y Ali peleó con Foreman, las apuestas estaban 7-1 a favor de Foreman, que llegó a esa pelea con 44-0, sí. 40 knockouts, 26 años, frente a 32 de Ali. Ali estaba viejo para esa época, viejo, y un hombre que vino 3 años después, inactivo. O sea, casi oxidado. Pero es sorprendente lo de Foreman, 44-0 con apenas 26 años. Con 26 años y 270 libras frente a 219 libras que tenía Ali. Y ustedes saben la historia, Ali lo noqueó en el asalto número 8. Pero lo grande de Foreman, después de esa pelea, hizo otra pelea con Jimmy Jones, perdió también y optó por retirarse. Y 10 años después, porque entonces cogió la Biblia, se entregó a Dios, 10 años después Foreman regresó y ganó 24 peleas corridas. Y entonces en la 25 con Michael Moore, un boxeador zurdo, era campeón mundial. A los 45 años, George Foreman vuelve a ganar el título mundial. Lo noqueó en el 10º asalto a Michael Moore, un boxeador zurdo, jovencito. Y entonces fue el primer boxeador a esa edad que logra reconquistar un título mundial. Ahí hay claro, esa hazaña se la quitó después el señor Bernard Hopkins. Hay que hacer una pausa. No, lo de Hopkins no tiene nombre. Sí, pero eso es otro programa ya. Hay que hacer una pausa. Cuando regresemos de la pausa, señores, es imposible uno manejar el tiempo como quisiera cuando se tratan estos temas que nos apasionan tanto. Cuando regresemos de la pausa, vamos a ver por qué Nina deja fuera del top 20, no es ni siquiera del top 10, fuera de los primeros 20 a Mike Tyson y a Manny Pacquiao, que son los que conocemos de esta generación. No se muevan. Esto es En Deportes y nos acompaña Carlos Nina Gómez. Estamos de regreso, este es En Deportes, fin de semana, y nos acompaña el periodista, escritor, analista de boxeo Carlos Nina Gómez, que tiene, ¿cuántos años tú tienes ya? ¿En el periodismo? 36 ya. 36 años. Comencé en 1979 con ocasión casi ahí de los Juegos Panamericanos celebrados en Puerto Rico. Sí. En 79, por cierto. La única medalla de oro que República Dominicana podía ganar, Pedro Julio Nolasco, no la pudo ganar porque le robaron esa pelea frente a Alberto Mercado en Puerto Rico, que justamente Puerto Rico no había ganado ni una medalla de oro en esos juegos. Y le tocó. Yo estaba en esos juegos, o sea, comencé ahí. Sí. Debo decir, revelar esto, que yo estaba colaborando con el Periódico Nacional y al mismo tiempo era reportero general y de deportes de Radio y Televisión Dominicana. Me mandaron a cubrir esos juegos panamericanos y yo, bueno, obviamente no había internet, no había máquina, no había computadora, era a pura máquina mecánica. Sí. Y cuando regresé de esos juegos, quiero decir, no por yo, el ego se me eleva demasiado. No importa, pero usted tiene el récord para poder decir ese tipo de cosas. Me declararon el novato del año del periodismo en el Periódico Nacional, el señor Rafael Morena Morello, que era el director y dueño en esa época, y me satisfizo mucho, y a partir de ahí no he parado de trabajar. No he parado. Carlos, antes de caer en Tyson y Pacquiao, ¿cómo fue que tú fuiste reportero, periodista del año, ese año en el Nacional? Desde el principio te gustó. Novato del año. Novato del año, perdón. Desde el principio lo que le gustó a usted fue el boxeo. Bueno, yo practiqué varios deportes. Yo practiqué boxeo cuando tenía 8 o 9 años ahí en la normal. Practiqué béisbol. Practiqué maratón, o sea, yo corría mucho maratón. Todavía lo hago ahí en el Mirador. Camino 9 kilómetros, troto 9 kilómetros diarios. Pero el boxeo fue mi pasión. Porque yo quiero decir algo aquí rápidamente. Yo fui corresponsal de United Press International, la agencia UPI, durante 15 años. Y tú sabes que las agencias y el periodismo de Estados Unidos siempre ahí se especializan. Exactamente. Claro. Entonces,
yo era redactor general de deporte y yo era corresponsal aquí. Entonces, cada vez que había unos juegos internacionales, juegos centroamericanos, el Caribe, panamericanos, hasta Juegos Olímpicos, grandes peleas mundiales, yo iba a cubrir esos eventos. Y a mí, el jefe para América Latina de UPE me dijo, mira, Nina, tú vas a cubrir el boxeo, todo lo que sea boxeo aquí. Y a una cosa, otras entrevistas, pero tú vas a cubrir el boxeo en español y fulano de tal va a querer para inglés. Entonces, yo me especialicé en boxeo y comencé a leer mucho boxeo y además era mi pasión. Claro. Don Carlos, vamos a ver, ¿por qué Mike Tyson está por debajo de Kid Chocolate, por debajo de Stanley Sadler, por debajo de quién más, de Carlos Monzón, que son los nombres que sí están en el top 10, que no se nos hacen tan sonoros a nosotros? ¿Por qué el número 21 Tyson y no entrarlo entre los primeros 20 o los primeros 10? No, simplemente porque es mi selección. Yo creo que Tyson fue uno de los grandes boxeadores de la época moderna y si hubiera tenido su cabeza bien amueblada, hubiera sido para mí el mejor boxeador de los pesos pesados de todos los tiempos. Oye bien, estoy diciendo algo grande. Claro. Por encima de Muhammad Ali, por encima de Joe Louis, por encima de Jack Dempsey, por encima de Jim Thorne, de Foreman. Pero lamentablemente su conducta no fue muy buena. Pero fue un gran boxeador y para mí, bueno, todavía tiene récord de haber sido el único boxeador que a los 20 años de edad conquista el título mundial de peso completo. Eso fue el 22 de noviembre del año 1996. Derrotó a Trevor Berbick, el jamaicano, y a partir de ahí ustedes saben lo que pasó. Claro, lamentablemente. ¿Usted cree que eso fue lo que le faltó a él? Sí, le faltó la cabeza bien amueblada. Sí, le faltó una buena punta, naturalmente. Una buena asesoría. No tuvo una buena formación, pero hizo historia en el boxeo. Incluso en una ocasión, él tiene la historia de noqueó a 15 rivales en el primer asalto corridos. Y tiene el knockout más rápido del mundo, toda la historia, pero fue un amateur, 8 segundos. ¿Y Pacquiao por qué entonces dejarlo fuera también del? No, Pacquiao está en el lugar que le corresponde también. Pacquiao uno de los grandes boxeadores, el único boxeador que ha ganado 8 títulos mundiales en diferentes divisiones, una hazaña desde el peso mosca hasta el peso super welter o mediano junior, un gran boxeador Manny Pacquiao, pero lo pongo ahí. Y por encima de él pongo a Floyd Mayweather Jr. porque considero que es el mejor boxeador de la historia, de ahora, de la época de ahora. De la época moderna. Aunque él dijo que había sido el mejor de todos los tiempos. Sí, él se puso por encima del mismo Mayweather, por encima de Ali. De Ali. Y Ali lo puso por debajo de Julio César Chávez. Ali, no, yo lo pongo también por debajo también. Ahí Chávez está en el 12. No, pero él puso a Chávez, o sea, quiero decir que él puso a Chávez en un escalafón más alto que Ali. Mayweather, en un ranking que él hizo. Puso a Chávez por arriba de Ali. No, eso es una blasfemia boxística, realmente. Realmente no, porque Ali no solamente, yo le decía fuera de cámara a Gustavo Olivo Peña y a Foto Rosario, que hay que dividir en aspectos semánticos estos dos vocablos. Okay. El mejor y el más grande. El mejor y más. Usted puede ser el mejor y no de acuerdo el más a los grande. números. De acuerdo a los números. Exacto, porque todavía yo entiendo que los dos términos son muy subjetivos. Claro. Yo entiendo que los dos términos son muy subjetivos. Pero usted puede ser el mejor porque su calidad, la historia, con los rivales que enfrentó a quienes derrotó, pero no puede ser el más grande. Entonces Ali fue el más grande. ¿Tú sabes por qué? Porque ganó las grandes peleas. Ali ganó, por ejemplo, 4 peleas que para mí lo catapultaron como el más grande. Primero, el 25 de febrero de 1964, a los 22 años, derrotó a Sonny Liston. Sí. Las apuestas estaban 6-1 a favor de Sonny Liston, que era el monstruo. Y él le ganó, lo noqueó en el 7º asalto. Y en la revancha, en 65, lo noqueó en el primer asalto. Hubo gente que no pudo ver la pelea. Cuando iba entrando ya había sido noqueado el señor Liston. Esas dos. Y después las otras dos fueron, primero, la de 1974, quizás a Zaire, cuando derrotó por nocaut en el asalto número 8 a Joel Foreman. Pero la más grande de todas, que yo en un libro que escribí, los 50 más grandes combates, la puse como número 1. Y ha sido la pelea más grande de la historia. ¿Cuál es esa? Que fue la de Manila, Filipinas, que fue la tercera pelea que él protagonizó con Joe Frazier. Ellos hicieron 3 peleas. Una en 71,
uno en el 72 y uno en el 74. Pero sin embargo usted me dice que él ganó las peleas más grandes. Sí, esas son. Pero en los 30 más grandes, él no es el número uno. No, el número uno no me lo diga. Vamos a dejar. Pero tú sabes por qué yo te digo el número. Porque fue el más grande, no el mejor. Exacto. El mejor es el que te voy a decir ahorita cuando tú me preguntes. Exacto. Sí. Vamos a dejar y vamos a hablar del más grande o el mejor, de acuerdo al libro Los 30 más grandes de la historia, cuando regresemos de la pausa. Conversamos con el periodista Carlos Nina Gómez sobre su libro Los 30 más grandes de la historia del boxeo. Estos son boxeadores profesionales, no están incluidos los récords amateurs, pero la verdad que es un material hasta de estudio y de consulta para las generaciones del periodismo deportivo en la República Dominicana. No se muevan, esto es En Deportes. Estamos de regreso, gracias por estar en sintonía con Acento TV. Y si está poniendo el canal ahora, está en Deportes y platicamos con el periodista Carlos Nina Gómez sobre este material. Los 30 más grandes de la historia del boxeo. Uno de sus, ¿cuántos libros lleva ya? 16. 16 títulos. Estoy trabajando en el número 17. Está trabajando, ¿de qué va a tratar el 17? No, no te lo puedo decir. No lo puede decir. No es de boxeo. Está bien, no es de boxeo, no es de boxeo, pero es de deporte. Es de deporte. Es de deporte, bien. Carlos, don Carlos, antes de pasar a hablar del más grande, según el listado de los 30 más grandes de la historia, primero, ¿dónde pueden adquirir el libro? No, está en la librería Cuesta, de la Abraham Lincoln, esquina 27 de febrero. Ahí en Cuesta, del Supermercado Nacional, y está en la librería La Trinitaria. La Trinitaria, que no se queda. No, la Trinitaria, porque ahí están los escritores locales. Sí. Ahí estaba, entonces, en la Trinitaria de la zona colonial y en la librería Cuesta. Vamos, antes de hablar del primer lugar para usted, a hablar del latino más grande, del latinoamericano más grande en el boxeo, según los 30 más grandes de la historia de Carlos Nina Gómez. Es Roberto Mano de Piedra Durán. Correcto. Lo tengo en el número 8. Como te decía, fuera de cámaras, hay revistas de Estados Unidos, Magazine, otras revistas de Estados Unidos que lo colocan en el 6. Porque la gente aquí dominicana no sabe la dimensión que ha tenido Roberto Durán, que fue el primer latino que ganó 4 títulos mundiales en diferentes divisiones. Su primer título lo ganó el 26 de junio de 1972 en el Madison Square Garden. Derrotó a Ken Buchanan, que era lo máximo en ese momento, el peso ligero. Y en el Garden. Sí, en el Garden. Y entonces después ganó su segundo título. A mí me gusta, mucha gente dice, pero tú dices las fechas. Yo digo las fechas porque son importantes. Las fechas forman parte de la historia, las fechas. Su segundo título le ganó a un grande que había suplido la ausencia de Muhammad Ali. Me refiero a Sugar Ray Leonard en el peso welter. Durán no era un welter natural, lógicamente. Durán era ligero natural. Brincó el welter junior porque el señor Antonio Cervantes, Kipan Belén, no quiso pelear con él. Y entonces tuvo que brincar por cuestiones de dinero también, de negocio. Claro. Peleó con el hombre más importante de esa época en el boxeo, que era Sugar Ray Leonard. Que esa pelea tiene de hecho mucha... Esa es la pelea del famoso no más. No. Esa fue el 20 de junio del 80. Ok. Que 15 asaltos, Durán lo derrotó por decisión unánime. Entonces, después el 25 de noviembre, ese mismo año, vino entonces el no más, la revancha. ¿Qué fue lo que pasó en esa yo he escrito tanto de eso. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que yo sintetizo es lo siguiente. Durán y Leona hicieron 3 peleas. Una de verdad y 2 de mentira. La de verdad fue el 20 de junio del 80. Las de mentira fue el 25 de noviembre del 80. Y el 7 de diciembre del 89 yo tuve esa pelea en el Hotel de Mirage de Las Vegas, Nevada. Sí. Que Durán peleó 12 asaltos. Solamente peleó 2 de los 12 asaltos. Y en esos 2 que peleó, terminó con toda la cara, como se dice en la regla popular, abollada, el señor Leonard, y le dieron 13 puntos de sutura. Y la pelea obviamente la ganó Leonard, pero que fueron 2 fraudes esas 2 peleas. Ese es el criterio mío. Pero Durán solamente, después no más, él se reivindicó, tú te acuerdas. Digo, ¿te acuerdas por el asunto del estudio? Sí. La gente dice, no, que yo estaba muy joven. Digo, pero tú estabas joven, pero tú sabes. Hay donde buscar. Pero tú sabes que la Sociedad Secretaria Trinitaria fue el 16 de julio de 1838, 6 años después vino la. Entonces tú sabes eso, aunque no tuviera, pero ahí está la historia. Y Omar Torrijos, que era el presidente de Panamá,
Cuando Durán iba a pelear, se paraba el país, se paralizaba el país, por orden del presidente Omar Torrijos. Y entonces, cuando él perdió esa pelea, fue una decepción grande para el pueblo Nosotros panameño. creíamos que Pedro y Sammy eran unos fenómenos aquí. Lo de Durán no tenía nombre. No tenía nombre. Además, ha sido el atleta más grande de la historia de Panamá. Y el más grande de los 30 más grandes de la historia, ¿cuál es entonces? Sugar Ray Robinson. Que la gente no se confunda con Sugar Ray Leonard. Sugar Ray Robinson, porque recuerden que Sugar en español significa azúcar, porque se llamaba Walter Smith. Y le pusieron azúcar porque su boxeo era tan dulce que le pusieron Sugar. Y por eso Sugar Ray Leonard, que no se llama Sugar Ray Leonard, puso Sugar. Okay. Sugar Ray Leonard. Pero entonces fue el más grande. Hizo 202 peleas. Sí. Perdió 19, de las 19 que perdió, 10 o 12 fueron en el ocaso de su carrera, pero además fue el mejor peso welter de todos los tiempos, el mejor mediano. En el boxeo aficionado hizo 85 peleas, 85 aficionados. O sea, antes de ser profesional, Sí. antes de las 212, 12. y había hecho ya 85 peleas. Para pasar profesional. ¿Tú sabes cuántas perdió? ¿Cuántas? 0. Wow. No perdió nunca. Era una máquina, Sugar Ray Robinson. Mohamed Ali, que decía, no, ha sido el mejor de todos los tiempos. Y Mohamed Ali, yo lo pongo, Número 2. lo plasmo ahí, esa frase de Ali. Ali dijo, no, el mejor de todos los tiempos ha sido Sugar Ray Robinson. Yo lo digo. Y si lo dice Ali, Eso lo dijo Ali. no podemos Entonces, discutirle. ahorita que Ali ha sido el más grande, Sí. pero no el mejor ha sido. Y en eso coinciden todos los analistas del boxeo, sobre todo los analistas e historiadores de Estados Unidos, que Sugar Ray Robinson ha sido el más grande, el mejor de todos los tiempos. Y entonces incluyo, para no dejarlo, pues no se puede dejar, a Joe Louis como número 3. Joe Louis fue el gran boxeador de los pesos completos, que perdió el título en el 51 frente a Roque Marciano, ya le estaba viejo. Sí. Joe Louis, que ha sido el único boxeador en toda la historia que ha hecho 25 defensas de su título mundial. Y quiero traer a colación esta anécdota muy importante. Brevecita que se nos terminó el tiempo. Sí, muy importante porque fue una victoria política y deportiva. ¿Cuál? En 1936, cuando perdió con Max Menrich. La primera pelea la perdió el alemán y Hitler celebró eso. Perdió 2 asaltos. Y la segunda, que fue la revancha, que el pueblo norteamericano se unió, Claro. blancos y negros, a favor de Joe Louis. Y Joe Louis, en el Madison Square Garden, lo noqueó en el primer asalto a Max Menrich. Wow. Puso en su puesto a Hitler y puso en su puesto al boxeador. Era el boxeador. Don Carlos, un honor de verdad compartir con usted estos minutos. Después vamos a hacer algo con mucho más tiempo porque la verdad, señores, miren, Y que lean. hay que leer el libro, porque hay muchos nombres que usted no escuchó, porque son 30 y es difícil simplemente mencionarlos. Miren, no hablamos de Jack Dempsey, hablamos muy poco de Rocky Marciano, de Julio César Chávez, que también, Carlos Monzón. Carlos Monzón, Hay 7 latinos. Wilfredo Gómez, Sí. hay muchos, y Larry Holmes, hay muchos boxeos aquí que usted no se puede perder. Si usted es cronista joven, si usted le apasiona el deporte y de la generación que usted sea, este es un material que usted no puede dejar de tener en su biblioteca. Los 30 más grandes de la historia, autor Carlos Nina Gómez. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí, un honor nuevamente. Y nada, las puertas de Acento TV, acento.com.do siempre están abiertas para usted. Mucho gusto conocerte personalmente y naturalmente acento.com.do a nivel del digital. Es un material de lectura constante y yo siempre lo leo. Uno tiene que leer siempre todos los medios Claro. para estar informado. Muchas gracias y me da gusto haberte conocido. Gracias, igual para mí, un honor. Señores, gracias a ustedes por estar en sintonía con Indeportes. Esperamos que hayas disfrutado de esto. Y nada, nos vemos en las ediciones diarias del programa. Un placer, nos vemos en la próxima.